Bueno, muchachos, nuevamente los vuelvo a saludar a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Si me escuchan? ¿No me escuchan? Profe, sí, señor, buenas tardes. Bien. Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Listo, vamos entonces a dar inicio, como es acostumbrado, a esta sesión de salud ocupacional con el correspondiente llamado a lista. ¿Ok? Que aquí los puedo visualizar. Recuerden que en el momento en el que escuchen su nombre, responden. Bueno, ya sabemos que Brandon tiene ahí un inconveniente con el PC. Sería el único, ¿ok? Diego Alejandro Ávila. Presente. Perfecto, Diego. Muy bien. Cristian Camilo Flores. Sí, señor. Muy bien. Michael Esteban García. Michael Esteban García no está. Brandon Smith Neuta. Estoy bien, Brandon. Daniel Alejandro Bocachica. Daniel Alejandro. ¿Se encuentra? ¿No se encuentra? Aparece conectado, pero no responde. Y Yuri Caterín Mosquera. Eh, no se encuentra en el momento. Bueno, muchachos. Entonces, bueno, primeramente, tener presente y en cuenta algo que les estaba mencionando antes. Ya recuerden que estamos a 2 semanas o a 2 sesiones de finalizar este primer corte. Nos queda esta sesión, la sesión del día de hoy, y la sesión que realizamos de hoy en 8 días. Entonces, ¿qué debemos tener presente y en cuenta? Que de hoy en 8 días vamos a realizar lo que es el parcial de la asignatura correspondiente a este primer corte. Entonces, para ello, debemos tener muy presente y en cuenta que el parcial va a tener un tiempo límite, un tiempo estimado. El tiempo que van a tener para la realización del parcial está entre 20 y 25 minutos, dependiendo del número de preguntas que tenga el parcial. ¿Listo? Ya de pronto, pues, Brandon, que tuvo clases conmigo semestres pasados, sabe cómo es la dinámica. Las preguntas son de selección múltiple, para que lo tengan presente y en cuenta. Recuerden que ya mencionamos que una de esas preguntas va a ser en esa segunda lengua que es inglés, ¿ok? Pero no se preocupen que esa pregunta no va a ser de carácter complicada para que lo tengamos ahí presente. También tener en cuenta, que era lo que estaba mencionando al inicio, que para la realización del parcial, ahí sí necesito que todos tengan su cámara activa. ¿Listo? En ese momento sí que ninguno diga, no, profe, es que hoy no puedo activar la cámara, no sé, porque estoy conectado desde el celular o porque tengo el computador dañado, no sé, si tienen algún inconveniente con su cámara, porfa, empiecen a solucionarlo desde ya para que el día del parcial no vayan a haber problemas y puedan hacer el parcial sin ningún inconveniente en ese caso. ¿Listo? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Tener presente que el parcial tiene ese tiempo estipulado y el tiempo depende de ustedes. Yo creo que el parcial lo empezaremos a lo que es las 3:20, 3:20 de la tarde, ¿m? Y estará abierto de 3:20 a 3:40 si dura 20 minutos, si el tiempo que se les brinda es de 20 minutos, o de 3:20 a 3:45 si el tiempo es de 25 minutos. Tengan presente y en cuenta que, como les venía diciendo ahí, el tiempo depende de ustedes. ¿Listo? Buenas tardes, Daniel. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. El parcial solo se habilita durante ese término de tiempo y está habilitado por medio de la plataforma. Entonces, ustedes ingresan a la plataforma y allí la plataforma toma ese lapso de tiempo y usted es el que mira cómo maneja su tiempo. ¿Listo? Si usted ingresa a las 3:25 y el parcial solo tiene una duración de 20 minutos, entonces ahí usted ya estaría perdiendo 15 minutos, 5 minutos, que pena, porque el parcial finaliza a los 20 minutos que están predispuestos. O sea, si el parcial dice va de 3:20 a 3:40, ese es el tiempo que usted tiene para realizar el parcial. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Las temáticas que vamos a manejar dentro del parcial
son las que hemos visto hasta el día de hoy. Hoy, la temática que vemos entraría dentro de ese parcial. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí presente y en cuenta correspondiente a la realización de el parcial. ¿Qué más les puedo comentar? Ya de hoy en 8 días sacamos la definitiva de este primer corte. Eso sí, les recomiendo porfa estar pendientes y atentos. Yo les brindo todas las calificaciones que ustedes tienen hasta ese momento, incluyendo lo que es el parcial. ¿Cómo hacemos? Sacamos las definitivas, cada uno saca su definitiva, yo les digo cómo es la ponderación de las notas, ¿sí? Al tiempo que yo las saco y hacemos, llamémoslo así, que una corroboración de la misma. Entonces, les recomiendo que de hoy en 8 días hagan ese proceso por si en dado caso hay algún inconveniente, de pronto que las notas no coincidan, lo solucionemos ese mismo día. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, que su nota le dio a usted, con las notas que yo le brindé, le dio a usted 3,5, ¿sí? Y a mí me dio 2,9, un ejemplo. Entonces ahí toca mirar qué es lo que está sucediendo para solucionar de una vez. ¿Listo? Tenerlo presente. Entonces, eso referente al parcial. ¿Qué más puedo mencionar? Creo que sería... Entonces, ¿queda claro cómo es la dinámica de hoy en 8 días? ¿Cómo es el parcial? Vamos a dejarlo establecido que da inicio a las 3:20 de la tarde. ¿Perfecto? ¿Es clara la dinámica de hoy en ocho Sí, días? profe. Sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es la temática del día de hoy. Entonces, no sé si ustedes ya visualizaron un poco la plataforma, pero pudieron visualizar qué temática es la que vamos a empezar a trabajar. Miren, lo han visualizado. Entonces, les comparto la temática que vamos a trabajar. Les comparto aquí un poco mi pantalla. Les voy a compartir aquí. Voy a ingresar aquí a la plataforma para que ustedes puedan verla. Ahí ya están visualizando mi pantalla, sí. ¿Me confirman igualmente, porfa? Alguno que me confirme si se está visualizando, no está visualizando. Sí, señor, ahora sí, profe. Ok, gracias. Entonces, como les venía mencionando, estamos en la semana número 5. Ya nos queda esta y la otra semana para finalizar este primer corte. ¿Cuál es la temática que vamos a ver el día de hoy y que vamos a empezar a visualizar? Porque en esa vamos a hacer énfasis en esta, las sesiones posteriores al parcial y con ella ya empezamos también ese aspecto de carácter práctico. Listo para que lo tengamos presente. Vamos a empezar a ver lo que es ergonomía. ¿Sí? Lo que es ergonomía, su definición, pronto una breve historia de la misma y los tipos de ergonomía y el papel que juega dentro de lo que es esta asignatura que es la salud ocupacional. ¿Listo? Ya también aquí tienen una actividad correspondiente para que la hagan en el lapso de esta semana. Si la pueden hacer hoy mismo, ya saben que se les deja un tiempo para que la revisen. Es una actividad de carácter muy sencilla. Creo que las actividades que hemos hecho en esta asignatura han sido sencillas sin ninguna así dificultad. Entonces vamos a visualizar lo que es la ergonomía y vamos a tener en cuenta estos dos textos que les acabo de compartir en la plataforma. ¿Listo? Que con ellos pues nos vamos a basar un poquito lo que es más adelante. Entonces, dando inicio y noción de ello, nosotros en clases anteriores ya habíamos mencionado la palabra ergonomía, ¿no? ¿Sí recuerdan? Habíamos hablado un poco de ello. Ustedes creo que dieron su concepto sobre lo que era la ergonomía, o no estoy mal. ¿Me recuerdan? Sí. Sí, con una investigación, una investigación. Exacto. Con uno de los artículos que tomaron para hacer la actividad de la semana pasada. ¿Listo? Entonces, quiero que en ese momento ustedes me den el concepto de ergonomía. ¿Qué entienden ustedes por ergonomía? ¿Qué es lo que uno entiende? Por lo general, ustedes hablaban en alguna ocasión, ¿no? O que cuando hablamos de ergonomía hacemos énfasis o referencia al puesto de trabajo, a una postura.
¿Qué entienden ustedes por ergonomía? ¿Qué pueden mencionar? ¿Y qué es para ustedes la ergonomía dentro de los conocimientos que ustedes tienen? Está adelante, Cristian. Profe, ¿puede ser la ciencia que estudia la posición del cuerpo? Ok, muy bien. Ahí ya estamos hablando de una ciencia. ¿Listo? Menciona Cristian una ciencia que estudia lo que es la posición del cuerpo. Entonces ya estamos empezando a ver factores que están implícitos dentro de la ergonomía. ¿Sí? Hablamos primeramente que es una ciencia, que eso está muy bien. Y hablamos de la posición del cuerpo, que es un factor de carácter principal. ¿Ok? ¿Qué más pueden decir de ergonomía? ¿Qué más se les viene a la mente cuando mencionan ergonomía? Profe, es como la mejora de tanto como en la forma en el trabajo como en limitaciones mentales y físicas, se podría decir, o Entonces, aquí Daniel está mencionando una mejora, ¿sí? Y está haciendo relación a lo que es el trabajo. Ya estamos recorrelacionando eso. Entonces, vamos a ir entrelazando todo lo que está mencionando. Mencionaron una disciplina, ¿sí? Posición del cuerpo, hacen ya una relación con lo que es el trabajo, pero algo importante que está mencionando también Daniel es que no está hablando únicamente de esa posición del cuerpo, sino de, llamémoslo, de una salud mental, ¿fue que mencionaste? Psicológica. sí, profe, sí, como mental, como, sí, como de, como psicológica, sí. Ok, entonces una salud de carácter psicológica, cognitiva la podríamos llamar. Listo, ahí ya vamos relacionando los conceptos que ustedes están brindando. ¿Qué más pueden decir de esto que es, o que ustedes entienden por ergonomía, lo que se les viene a la mente cuando entienden de ergonomía? Diego, ¿qué podrías mencionar de ergonomía? Brandon. Profe, pues yo lo asocio también con el entorno de trabajo físico, cuando uno habla de que el mueble es ergonómico, de que los zapatos son ergonómicos, entonces como de mejorar ese entorno para que se ajuste correctamente a la posición del cuerpo y no nos dañe. Ok, muy bien. Entonces ahí creo que estamos redondeando y cuando hablamos de ergonomía, según lo que ustedes están mencionando, hablamos de salud, ¿no? Diego mencionaba algo. Cuando el puesto es ergonómico, los zapatos son ergonómicos, ¿sí? Que todo eso se adapte a lo que es la posición del cuerpo. Y estaría enfocado a lo que es la salud, ¿no? Nosotros ya habíamos mencionado con anterioridad que lo que es, en este caso, la salud ocupacional es un área neta de la salud, ¿sí? Y si la ergonomía está dentro de esa salud ocupacional, es porque está relacionada directamente con lo que es la salud. Entonces ya tenemos aquí varios conceptos de lo que es ergonomía para cada uno de ustedes. ¿Listo? Aquí Brandon menciona que es una disciplina para poder analizar lo que son las correctas posturas. ¿Sí? De pronto ahí tendríamos que mirar y especificar qué sería o qué entenderíamos nosotros por postura. ¿Sí? Porque ahí nosotros podríamos ver varias definiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Ustedes ya me mencionaron alguna breve definición que es para ustedes lo que es ergonomía. Les voy a compartir el link. Bueno, creo que Cristian no lo puede visualizar en este momento, o sí. Sí, profe, aquí Sobre, estoy. ok, listo, recuerdo lo que estaba en el computador. Sobre un video de carácter cortico. Un video cortico no dura más de 2 minutos que nos dice qué es ergonomía, qué es la ergonomía. Entonces les voy a compartir el link para que ustedes lo visualicen allí en donde se encuentren y posterior a ello, ya con lo que nos diga el video, tengamos una idea más amplia de lo que sería ergonomía para que ustedes vayan complementando con todo lo que acabaron de mencionar. ¿Listo? Entonces les voy a compartir aquí el link para que lo visualicen. Entonces cada uno allí en su computadora, donde estén conectados, por favor visualizar el link, el video, ¿listo? Entonces ahí tómense su tempito y ya volvemos a socializar. Entonces adelante.
¿Listo? ¿Ya visualizaron el video? ¿Cómo les fue con la visualización del video? Bien, profe, hay más conceptos de lo que ya mencionamos. Ok, menciona Cristian que hay más conceptos. ¿Qué pueden decir referente a lo que ustedes acabaron de ver en el video y relacionarlo con lo que ustedes ya habían dicho? Pues, profe, también algo que me llamó la atención es que busca la productividad, o sea, que no solamente beneficia a la persona como tal, sino a toda la empresa. O sea, entonces no únicamente beneficia al trabajador, sino a la empresa, como lo está mencionando allí Cristian. ¿Qué más pueden mencionar referente a ese video que está graciosito puede ser? ¿Lo que vieron allí que les llamó la atención? Profe, que el trabajador tiene que acoplar al trabajo. En la misma empresa le ayuda como a acoplarse, por decir pausas activas o algo así, podría ser. Ok, menciona aquí Daniel que el trabajador se tiene que acoplar al trabajo. Bueno, ahí tocaría mirar y evaluar eso que está mencionando Daniel. ¿Listo? Bien, ¿qué más podrían mencionar referente a ese video? A ver, aquí Brando menciona que los elementos usados buscan que los trabajadores puedan corregir sus posturas. ¿Listo? Nuevamente tenemos esa palabra de posturas. Toca mirar específicamente cuál sería la definición neta de posturas para que no tengan un tipo de daño en sus cuerpos. ¿Listo? Ok, y menciona aquí que lo que son posturas anatómicas. ¿Listo? Ahí nuevamente volvemos a hablar de que no haya ningún tipo de daño en el aspecto físico, cuando hacemos referencia al aspecto a sus cuerpos, ¿no? Entonces ya está mencionando otros aspectos de carácter fundamentales. Busca una mayor productividad, no solo para el trabajador, sino, o bueno, busca beneficios tanto para el trabajador como para la empresa. ¿Ok? En este caso, bueno, ahí menciona la interacción que tiene el ser humano con las diferentes herramientas o elementos en su trabajo. ¿Sí? Y también estaban mencionando, recuérdame, Daniel, porfa, que se me acaba de ir en este momento la paloma, Psicólogo. que, bueno, que el aspecto psicológico, que es de carácter fundamental allí. ¿Listo? Creo que mencionaba también la parte social. Sí, ahí habla de eso también. Exacto, perfecto. Listo. Entonces ahí nosotros ya tenemos como una noción de lo que es ergonomía. ¿Sí? Allá vemos la relación directa con el trabajo, ¿m? El papel fundamental que juega el ser humano dentro de esto que es ergonomía. ¿Listo? Entonces esperen nuevamente, les comparto aquí mi pantalla. Entonces, cuando nosotros hablamos de ergonomía, allá están visualizando, ¿me confirman, porfa? ¿Alguno que me confirme? Listo, profe, sí, ya. Ok, gracias, muy amable. Entonces, nosotros hablamos de ergonomía, como yo les dije, pues vamos a hablar un poquito, pero un aspecto breve de lo que es la historia de la ergonomía, ¿sí? Recuerdan que cuando nosotros vimos esa historia de la salud ocupacional, hubo algo que influenció directamente. ¿Qué le pasó a mi computador? Hubo algo que influenció directamente en que la salud ocupacional saliera a flote. ¿Sí recuerdan cuál fue, digamos, como ese cambio en lo que fue ese proceso laboral? ¿Recuerdan que hubo algo importante? Acuérdense que nosotros hablábamos que inicialmente pues la labor la realizaba todas las labores las realizaba lo que era el ser humano, ¿sí? Y hubo algo de carácter, bueno, aunque mencionan también allí en la salud ocupacional labores como era la minería, sí, todo ese tipo de labores y la exposición que se tenía. Pero entonces hubo algo que,
hizo como un cambio. ¿Recuerdan qué de Lo pronto fue? lo de las horas, profe, las horas de trabajo. Ok, las horas de trabajo estaban allí implícitas, pero entonces, ¿qué hizo ese cambio primeramente cuando inventaron lo que fue la máquina a vapor? Recuerda que ahí fue cuando ya todo se empezó como a, llamémoslo, a contener o acoplarse en un solo sitio, ¿no? O sea, y ahí fue cuando el individuo, el ser humano, empezó a interactuar más con herramientas, ¿sí? Recuerden que ahí fue cuando se empezó a hablar ya de las fábricas como tal, llamémoslo de esa revolución industrial, ¿no? Y esto influyó en lo que fue la creación de la salud ocupacional y por ende en lo que es la ergonomía, ¿sí? Entonces ahí nosotros empezamos a hablar de ergonomía. Cuando hablamos de ergonomía, nosotros tenemos que atribuirle, bueno, principalmente a lo que es el término de ergonomía, que yo ahorita vamos a ver un poco qué es lo que significa ese término de ergonomía, ¿sí? Mencionamos que la ergonomía se creó, o no llamémosla se creó, porque venía desde antes, ¿sí? Venía desde lo que era finales del siglo XIX, inicios del siglo XX como tal, ¿sí? Y se estableció lo que fue en el año de 1949 en Londres. ¿Por qué razón? Porque hubo un grupo que creó una sociedad de investigación de carácter ergonómica. ¿Sí? Ellos mencionaron, listo, tenemos estos aspectos, vemos toda la influencia que tiene el trabajo en el ser humano y vamos a empezar a investigar más a fondo todo esto, ¿ok? Llevando así a crear esta primera sociedad de investigación, como les venía mencionando, que fue en Londres, y el 16 de febrero de 1950 ya se adoptó como tal el término de ergonomía. Ya les voy a mencionar qué es lo que significa como tal ese término. Pero entonces, primeramente, debemos hablar de este hombre que muestro aquí en la imagen, que es Frederick Taylor, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Él lo que hizo fue, en este caso, dar esos primeros pasos en los estudios que tienen la actividad laboral, ¿sí? Sobre el ser humano. Y ahí él creó, bueno, una obra que la llamó la Organización Científica del Trabajo. ¿Mm? En donde creo que eso también lo habíamos visto un poco en esa salud ocupacional, en donde él ya empezó a desarrollar diferentes instrumentos para la realización del trabajo que le facilitaran ese trabajo al ser humano. Nosotros hablábamos de instrumentos como eran las palas, ¿sí? De pronto el hecho de, bueno, podríamos ahí hablar también instrumentos como eran instrumentos de protección, como puede ser un casco. Recuerden que nosotros hablábamos de los mineros que ellos tenían inconvenientes en los ojos o las personas que actuaban soltando y demás. Entonces, nada más el hecho de tener una protección visual y demás. Entonces, para tener presente y en cuenta eso. Entonces, como les venía diciendo, en 1949 fue cuando se empezó netamente con lo que era ergonomía, pero ya se estaba estudiando con anterioridad. Uno de los aspectos también más significativos y relevantes, apenas, aparte de esa revolución industrial que fue en una época cercana, fue la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Por qué razón? Cuando se empezó con esa Primera Guerra Mundial, se empezaron a estudiar, ¿m?, las características físicas del ser humano, de los soldados en este caso, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese equipo, ese armamento que ellos llevaban, ¿sí?, les fuera mucho más sensible o mucho más fácil llevarlo como tal. O sea, que el armamento se adaptara al ser humano y no que el ser humano se tuviera que adaptar a ello. ¿Sí? ¿Sí me logró comprender ahí en ese momento? De pronto es que ustedes ven ahí que se ve todavía en la actualidad cómo hacen, bueno, no sé, nunca presté servicio militar ni nada, pero pues lo que he visto, cómo hacen las mochilas de los soldados, ¿sí? Para que ellas lo puedan llevar de una forma sencilla, también lo que es las armas y demás. Y eso empezaron a hacer en la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí ya empezaron a hablar de esa relación de ergonomía. Cuando nosotros hablamos de
Ergonomía, nosotros tenemos que traer aquí a correlación una ciencia de carácter específica que está dentro de la ergonomía, que es la antropometría. ¿Sí? ¿Me recuerdan más o menos así a grandes rasgos qué es la antropometría? Es como el estudio de las medidas del cuerpo. Exacto. Ahí nosotros podemos hablar de antropometría, hacemos énfasis en medidas y en cuerpo, ¿no? Recordar que antrópodo significa prácticamente hombre y ya metría lo que es la medición. Bien, entonces ahí en esa Primera Guerra Mundial se empezó ya a identificar estos aspectos. Otra fecha de carácter representativo puede ser aquí en 1921, que eso se dio lo que fue en Japón, ¿sí? En donde este hombre, Tanaka, qué pena, publica su libro de Ingeniería Humana. ¿Mm? Ahí ya, cuando nosotros hablamos de ingeniería humana, ahí nosotros ya podemos estar haciendo una correlación con lo que puede ser la fisiología y la biomecánica, ¿no? Solo el hecho de cómo el hombre empieza a moverse, ¿listo? Entonces, ahí ya en Japón se empezaron a ver esos aspectos de carácter representativos. Hay que tener presente y en cuenta que lo que les mencionaba de esa Primera Guerra Mundial, ¿sí? Esos estudios se hicieron fue en Estados Unidos. Perfecto. Y en 1970, allá mismo en Japón, se publicaron ya lo que fueron 10 manuales de carácter ergonómicos para que los estudiantes empezaran a preparar en ese ámbito de la ergonomía. ¿Ok? Dentro de eso se ve y se empieza a hacer un énfasis en el estudio de la relación directa que tiene el hombre con la maquinaria. Porque como les decía, ahí el factor principal que involucró o que dio noción a esto de la ergonomía fue la revolución industrial, ¿sí? Si nosotros nada más, ustedes vieron ahorita en el video, ahí mostraban una relación directa entre el hombre y estaba ahí un muñequito, la muchachita ahí con una máquina al frente, levantando las cajas, el otro muchacho estaba con dos maquinarias pasando las máquinas de lava, las cajas de lava a lado. ¿Listo? Entonces ahí se empieza, cuando nosotros hablamos de ergonomía, hacemos una correlación directa entre el hombre y la máquina, ¿sí? Para que lo tengan presente y en cuenta. Hay que tener en cuenta y presente que fue en los años de 1970, en los 70, por decirlo así, cuando ya otras ciencias se empezaron a involucrar directamente con la ergonomía. Dijeron, listo, la ergonomía empezó a investigar todo lo correlacionado entre lo que era el hombre y el trabajo, ¿sí? Y ahí, como les venía diciendo, otras ciencias dijeron, bueno, o la misma ergonomía dijo, listo, necesitamos entonces de estas ciencias para aumentar esta ciencia como tal, como esta disciplina, que sea una disciplina interdisciplinar. Entonces empezaron a interactuar ciencias como las que ustedes han visto a lo largo de su carrera, como es la fisiología, ¿sí? Ya nosotros mencionamos aquí también un aspecto, la psicología, la sociología, lo que mencionamos de la antropometría, la misma biomecánica que nosotros lo hemos visto, la higiene, en el general y demás. Entonces, digamos que eso fue como una breve historia de lo que es ergonomía. Ya cuando nosotros nos empezamos a involucrar directamente en la ergonomía, recuerden que yo siempre les hablo de ese concepto de carácter etimológico, de dónde salen las palabras. ¿Sí? Nosotros lo tenemos lo que es la ergonomía y mencionamos que sale del griego o de la derivación de dos vocablos griegos. Uno que es ergo, que sale del griego ergón, que básicamente significa lo que es trabajo, y el otro que es nomía, que saldría del griego nomos, que haría referencia a lo que es ley o reglas. Y por ello nosotros podríamos clasificar como la ergonomía o darle una definición de carácter sencilla solo por esa etimología, que serían las reglas del trabajo, para que lo tengamos presente y en cuenta. ¿Listo? Aquí pongo dos definiciones de lo que es ergonomía. Entonces, para que ya unifiquemos todo lo que hemos dicho anteriormente y tengamos una idea mucho más clara del mismo. Entonces, ¿quién me colabora leyendo esta primera definición?
Yo, profe. Adelante, porfa. Ergonomía igual ergo, trabajo. Nomía, nomos, ley, reglas. Disciplina científica que se ocupa de estudiar las interacciones entre las personas y los otros elementos de un sistema. Además, es la profesión que aplica la teoría, los principios, la información y los métodos para optimizar el bienestar humano y el desempeño general del sistema. Ciencia centrada en el ser humano. Disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y capacidades del trabajador. Busca Listo. Si quieres, optimización. dejemos Listo. hasta ahí esas dos definiciones. ¿Qué nos pueden mencionar de esas dos definiciones que hice? O entre todos, ¿qué pueden ustedes sacar? Y podríamos sacar una propia definición de lo que es ergonomía, ya con lo que hemos dicho, con lo que vimos en el video y estas definiciones. ¿Qué podrían ustedes mencionar y decir? Profe, pues en un principio que nos habla de la interacción, o sea que no solamente se encarga de estudiar las posiciones y los movimientos, sino al nosotros estar en determinada posición y movimiento sentados en una silla o un sofá o en el suelo, pues ahí ya estaríamos viendo que está estudiando como qué pasa si estoy sentado en esta silla y qué pasa si estoy sentado en esta que es distinta. Ok, muy bien. Un estudio de esa interacción que tenemos con los elementos. Perfecto. ¿Quién estaba levantando la mano? A ver, aquí o estaban escribiendo algo. ¿Listo? ¿Qué más pueden decir y mencionar referente a eso que leyó el compañero, lo que dice aquí como tal, lo que ya vimos? ¿Qué pueden decir referente a eso de la ergonomía? Ya hablamos que es aquella ciencia que ustedes mismos lo dijeron, no esa disciplina, que se enfoca de observar lo que son esas reglas que tiene el trabajo, ¿sí? Estudiar esa interacción que tiene el trabajo con el individuo que está realizando determinada gestión, determinado trabajo. ¿Ok? ¿Qué más se les viene a la mente? ¿Qué más puedes decir referente a lo que ya vieron en el video, lo que ustedes hablaron en un indicio y esta definición o estas definiciones que les estoy compartiendo acá? ¿Sí me están escuchando? ¿No me están escuchando? Me queda la duda. Profe, pues para mí sería como ahí dicen las definiciones ahorita, el estudio centrado en el ser humano, en tanto en la parte fisiológica y pues mirando en el entorno, o sea, fisiológica dice, fisiológica y Fisiológica, sí. anatómica y psicológica del ser humano durante el entorno del trabajo. O sea, esa Ok. parte estudia eso, pues lo que Listo, entiendo. muy bien. Que estudia perfecto. Sí. Ahí nosotros, bueno, aquí también mencionan algo de carácter fundamental. ¿Listo? Aquí habla el compañero de esas características fisiológicas, anatómicas y psicológicas, ¿no? Ahí estamos hablando primeramente de esa interacción que tiene el ser humano con su trabajo, ¿sí? No estamos haciendo énfasis en el lugar de trabajo todavía, no estamos haciendo énfasis en el ambiente laboral que tenga el individuo, sino la relación con su trabajo, ¿ok? ¿Quién está levantando la mano? ¿Quién va a mencionar algo? Yo, Cristian, profe, adelante. digamos que también menciona, o puede ser la disciplina que se encarga de utilizar o buscar los métodos o principios o bases estructurales para optimizar el buen funcionamiento de la persona. Ok, el buen desempeño laboral, ¿no es cierto? Podríamos mencionar ahí. ¿Sí? Hablamos de unos métodos para optimizar ese buen desempeño laboral, que estaría ahí también muy relacionado.
Entonces ahí ya tenemos nosotros unos aspectos fundamentales de lo que es la ergonomía, ¿no? Tenemos la relación que tiene el individuo con su sitio de trabajo, las herramientas que él utiliza, las tareas que él ejecuta dentro de su lugar de trabajo, ¿sí? Que es algo de carácter fundamental. Por ejemplo, yo en este momento que estoy trabajando, estoy ejecutando una serie de trabajos, de tareas, y toca mirar cuál es esa relación que yo tengo, que lo estaría haciendo, en este caso la ergonomía, entre las tareas y yo, ¿sí? ¿Qué herramientas estoy utilizando y la relación directa que estoy utilizando con esas herramientas, ¿no? Que ustedes también lo están haciendo en su momento. O sea, cuando hablamos de ergonomía, ustedes pueden ver, listo, yo estoy utilizando en este momento lo que es el computador, un ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es esa relación que ustedes tienen? ¿Cómo nosotros podemos, según la ergonomía, sacar un beneficio en pro de ambos, ¿no? Tanto de la herramienta como de la persona que está interactuando. ¿Listo? Como se menciona aquí en la diapositiva, la ergonomía busca lo que es la optimización de lo que son tres elementos, en este caso, que son el ser humano, lo que les venía diciendo, la relación con la maquinaria y el ambiente. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de salud ocupacional, nosotros también hacíamos énfasis en esa interacción entre el ser humano y el ambiente, ¿sí? Para que lo tengamos presente y en cuenta. En el momento en el que nosotros hablamos de ergonomía, nosotros tenemos que, bueno, se mencionan que son dos objetivos de carácter fundamental, ¿sí? Uno, que es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano, que es algo que nosotros debemos tener muy presente y muy en cuenta, porque por lo general, ¿qué es lo que sucede? Que el ser humano tiende a adaptarse al trabajo, ¿sí? Y según la ergonomía, lo que se busca es que el trabajo se adapte al ser humano. ¿Cómo de pronto ustedes me podrían dar una ejemplificación de ese objetivo que les estoy compartiendo? Los arreglos de las oficinas para que uno quede a la altura del computador cuando está trabajando, y también, por ejemplo, los arreglos de las transportadoras de estivas que ahora tienen como para subir y bajar la plataforma de la transportadora. Ok, muy bien. Ahí sería una buena ejemplificación, ¿no? Ahí sí, bueno, me disculparás, de pronto no conozco bien el término de las estivas, que sería una estiva. Pronto allí Son como quedan, esas bases de madera, profe, donde se colocan las cajas o esas cosas. que para hacer los descargues y demás, ¿no? Sí, señor. Entonces, perfecto, ¿sí? Entonces allá vemos cómo la ergonomía está cumpliendo con su función o ese objetivo de carácter principal, ¿no? Que ahí tenemos ese primer objetivo. Ahí el trabajo se adapta a nosotros. El compañero lo decía muy bien. Nada más nuestro puesto de trabajo, que el computador queda a la altura adecuada. Digamos, aquí yo les pongo una imagen de carácter sencilla. Bueno, ahí en donde, pues ahí podríamos mencionar que el ser humano se está adaptando al trabajo y no viceversa. De pronto lo podíamos ver muy bien en los videos, cuando primeramente el chico estaba pasando las cajas de un lado al otro y le tocaba estar agachándose, volver a ponerse en bipedestación, ¿sí? Cuando ya le trajeron esa maquinaria, ahí ya vimos cómo el trabajo se adaptó a él, ¿no? Tenemos este segundo objetivo. ¿Quién me colabora leyéndolo, porfa? Que ya es dado por la Organización Mundial de la Salud. Adelante, ¿quién está levantando la mano? Yo, profe. Cristian, adelante. El segundo, Entonces, el objetivo de la ergonomía es la prevención de daños en la salud, considerando esa en sus tres dimensiones, física, mental y social, según la definición de la Organización Mundial de la Salud. ahí podemos mencionar entonces que según la OMS, ¿cuál es ese objetivo? En este caso hablamos de un aspecto de carácter preventivo, ¿no? O sea, yo les mencionaba a ustedes en alguna ocasión y les decía que según estudios que han realizado, toda enfermedad se puede prevenir y, llamémoslo así, se puede curar con anterioridad si es detectada a tiempo, ¿no?
Y eso mismo hace la ergonomía, ¿sí? Ahí se busca esa prevención en daños, específicamente en lo que es la salud, y mencionan esos tres aspectos de carácter fundamentales que ustedes también lo vieron en el video. Hablamos de un aspecto físico, que sería como la imagen que nosotros estamos mencionando, y que si nosotros lo traemos a correlación a la carrera que están estudiando, nos entraría directamente, ¿sí? Hablamos de una prevención de carácter de salud mental y una prevención de salud social. ¿Sí? Tenemos tres aspectos preventivos según la OMS, que eso es lo que busca prácticamente la ergonomía. ¿Ok? Ahí para que lo tengamos presente. ¿Sí? Y tenemos estos que serían como, ya hablamos de estos dos objetivos de carácter, llamémoslo que generales, ¿sí? Y estos serían como los fines de los cuales habla lo que es la ergonomía, ¿m? Que nosotros lo podemos visualizar. Entonces, ¿quién lo lee y da su opinión referente a ello? Bueno, una breve explicación, una ejemplificación de ellos. Adelante. Ahí sí, El de reducir o eliminar los riesgos profesionales, accidentes y enfermedades. sí, ahí lee los tres, por favor. Dis- disminuir la fatiga por carga física, psicofísica y mental. Aumentar la eficiencia de las actividades productivas. Listo. Y danos una ejemplificación. ¿Cómo se ve ejemplificado, digamos, eso, ya nosotros teniendo con relación la ergonomía allí? Por ejemplo, en, ¿qué? Un profesional en odontología, por ejemplo, eliminar, por ejemplo, arreglar las máquinas que tenga con ruido, o sea, sí, las máquinas que tengan con ruido, pues como ellos es con trabajo es constante, podría dañarlos la parte auditiva de la persona, podría ser, Ok, o muy bien. Eso podría ser una buena ejemplificación para este primer fin de lo que es la ergonomía, ¿no? Para el segundo que podríamos mencionar, también que alguien que le colabore, ahí lo que se les venga a ustedes a la cabeza, a la mente. mm, profe, yo lo carga física, yo lo relacionaría como con la gente que trabaja, pues, digamos, en cargos, en cosas pesadas, como por ejemplo coteros, Ok, la, como puede el ser, estrés, ahí, como el estrés o así o sea, tras de madrugar el estrés de a veces no, y las cargas que hacen el estrés de no, a veces no conseguir lo que, o sea, en las cargas, la la plata, lo meta que diaria, necesitan. Sí, la listo, parte psicofísica, sí puede ser. ok, Esto perfecto. también se puede relacionar con el horario que tenemos estipulado. Por ejemplo, el hecho de que no permiten más de 8 horas semanales que sean horas extra, que no permiten más de 8 horas laborales y a partir de ahí tienen que pagarle las extra. Ese tipo de cosas también tienen que ver con la carga de trabajo. Exacto. Ahí la carga, el horario laboral, ¿no? Entonces, que era también algo que nosotros hablábamos cuando vimos lo que fue la historia de la salud ocupacional, ¿sí? Y cuando hablamos de ese aumentar la eficiencia de las actividades productivas, ¿cómo lo pueden ustedes ejemplificar? Profe, por ejemplo, cuando eh, se distribuyen las funciones y se rota el personal para que pues las personas no estén todo el tiempo haciendo la misma función y no se cansen y no sea el trabajo tedioso, entonces se empieza a rotar el personal. Eso sería una manera de manejar de mejorar la eficiencia. Exacto, esa puede ser una buena ejemplificación, ¿no? Ese rote de actividades, ¿sí? Que pues se tiene que dar bueno, aunque sabemos que, digamos, ustedes están estudiando para enfocarse en un solo aspecto, ¿sí? Ustedes van a manejar toda la parte de cultura física. De pronto pongo la ejemplificación de un colegio. ¿M? Se supone que si ustedes salen como profesionales en cultura física, serían los profesores de educación física, ¿sí? Y allá habrán, cada uno estará enfocado en su área, pero habrán unas actividades de carácter administrativo
en las cuales ustedes pueden rotarse con los otros docentes. ¿Sí? Que sería la ejemplificación como la que está dando el compañero. Entonces, para que tengamos presente y en cuenta estos aspectos de carácter fundamental dentro de lo que es la ergonomía. Entonces, creo que ahí ya tenemos una noción clara de la ergonomía. ¿Sí? Tenemos un concepto específico, cuáles son los objetivos claros de la ergonomía, qué es lo que busca en sí la ergonomía como tal. ¿Sí? Podemos mencionar que la ergonomía se divide en lo que, bueno, aquí yo les coloco lo que son los tipos de ergonomía, pero previo se habla que hay dos corrientes de carácter ergonómicas. Una que está enfocada hacia lo que es el ser humano, ¿sí? Hacia lo que es en este caso el ser humano. ¿Por qué hago referencia a ello? Porque ahí se menciona que se enfoca hacia lo que es todo lo relacionado con la postura física del individuo, lo que estamos viendo aquí de pronto, esa característica antropométrica del individuo, su lugar de trabajo, ¿sí? Todos esos aspectos. Esa es una corriente de lo que es la ergonomía. Ya hay otra corriente que se enfoca netamente en lo que es la labor del individuo, ¿sí? Allí, digamos que en esa corriente nosotros podemos mencionar netamente ese aspecto o ese papel de la ergonomía relacionado con la labor que yo ejecuto y realizo. No es lo mismo la labor que realizan ustedes como entrenadores, o pongámoslo aquí mismo dentro de esta misma ejemplificación, dentro de nuestra misma área, no es lo mismo la labor que ustedes realizan como entrenadores de fútbol, en donde ustedes, pues bueno, que ya hemos puesto el ejemplo creo que varias veces, en donde ustedes estaban al aire libre, en donde están bajo el sol, bajo la lluvia, interactuando con los muchachos, tienen que aumentar el tono de la voz, a lo que realiza de pronto un entrenador de natación, por ejemplo, ¿sí? En donde por lo general ya no estarían al aire libre, ¿m? Pero están interactuando con otro tipo de ambiente, como puede ser, bueno, pues estar expuesto a sustancias o el hecho, bueno, también tienen que aumentar o gritar la voz, pero entonces tenemos esas dos, llamémoslo así, tendencias de lo que es la ergonomía, ¿sí? Pero primeramente vamos a hacer énfasis en esa primera tendencia que sería relacionada ya con el hombre. Yo les estaba hablando anteriormente que cuando nosotros hablamos de ergonomía tenemos que hacer un énfasis en lo que es la antropometría. Ustedes ya estaban mencionando que sería como esa ciencia que se encarga en lo que es hacer o revisar las mediciones corporales del hombre, ¿no? ¿Mm? Pero entonces tenemos que tener muy presente, muy en cuenta eso. ¿Por qué creen ustedes que estaría relacionada directamente la antropometría con la ergonomía? Porque la antropometría nos da los datos, la información necesaria para que la ergonomía pueda hacer que el entorno laboral, los elementos de trabajo, los muebles se adapten pues a las medidas que nos da la ergonomía. Ok, muy bien, ¿sí? O sea, nos da esa información para empezar a trabajar en ese aspecto ergonómico, ¿no? Y ahí cuando nosotros hablamos de antropometría, nosotros tenemos que también tener presente todos los movimientos que realiza el hombre, ¿sí? No solo saber específicamente, listo, cuál es el diámetro que tiene mi brazo. ¿Mm? Ya, bueno, sabiendo ese diámetro que tiene el brazo, nosotros ya podemos empezar a hacer un puesto de trabajo, que ya empezaría a interactuar ahí la ergonomía con la antropometría. Pero tenemos también que por medio de la antropometría saber, listo, si yo hago un movimiento, como puede ser un movimiento de extensión de mi brazo en este caso, ¿m? Que estaría ahí implícito como tal, si hago un movimiento de flexión, si hago un movimiento rotacional, ¿sí? Todo eso nos lo daría en este caso lo que es la antropometría y por eso tiene una correlación directa con la ergonomía. Nosotros al momento de hablar de ergonomía tenemos que tener en cuenta lo que es la antropometría. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de esa ergonomía enfocada hacia el ser humano, nosotros empezamos ahí a hablar de estos aspectos antropométricos, porque no es lo mismo, como de pronto se les muestra aquí en la imagen, hablar de las mediciones que tiene
un hombre a las mediciones que tiene una mujer. ¿Sí? De pronto ustedes pueden visualizar que en muchos puestos de trabajo, ustedes van a ver que las sillas son iguales tanto para los hombres como para las mujeres. Y eso en este caso, según las mediciones antropométricas, estarían mal, porque por lo general, aquí en Colombia, los hombres tienden a ser más altos que las mujeres. ¿Mm? Por ende, si ponemos una silla a la misma altura, la mujer pues va a estar ahí en dificultades, ¿sí? Entonces ahí todo eso tiene un factor de carácter influyente. Nada más, el hecho de los cascos. Cuando ustedes van a o ven a veces por la calle, cuando están en las construcciones de Transmilenio, no sé, algo así, ustedes ven que tienen los cascos y los cascos no pueden tener una misma medida. ¿Sí? Ya que por medio de la antropometría dice, listo, el hombre por lo general tiende a ser un poquito más o tiende a tener el cráneo más amplio que la mujer, ¿sí? O nada más lo que es la dimensión del rostro. Todos estos aspectos se tienen aquí a tener en cuenta. Entonces, por eso nosotros ya vemos una correlación directa entre lo que es la ergonomía y la antropometría, ¿ok? Aquí yo les comparto unos tipos de ergonomía, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Bueno, somos cuatro. Cada uno de ustedes va a tomar un tipo de ergonomía de lo que es de la ergonomía biomecánica, ambiental, cognitiva y temporal. ¿Mm? Ah, no, espérense, hay cuatro como tal aquí. Entonces, vamos, sí. Lo que es, Diego, porfa, vas a tomar lo que es la ergonomía, bueno, llamémoslo ergonomía física o biomecánica. ¿Listo? Para que hagas una investigación ahí rapidita de lo que es ergonomía física y biomecánica y ahorita no lo socialices. ¿Perfecto? Cristian, por favor, vas a tomar lo que es la ergonomía ambiental. ¿Listo? Sí, señor. Daniel, tomarías en este caso, porfa, lo que es la ergonomía cognitiva. Y Brandon, vas a tomar, bueno, la ergonomía temporal y podrías mirar ahí rápidamente la visual. ¿Listo? Entonces, para que cada uno tome esos tipos de ergonomía, busquen ahí rápidamente. Si quieren, hay videos en YouTube de carácter sencillos en donde dan una explicación breve. También los documentos que yo les compartí. Si ustedes ingresan vengan y les comento qué documento. Creo que es el documento número uno. Y si lo descargan allí, sí, el primer documento que les compartí, donde habla de ergonomía clasificación, lo descargan, ustedes ahí pueden visualizar esos tipos de ergonomía. Entonces, para que hagan una investigación así de forma breve, rápida y socialicen y nos la socializan también con una ejemplificación. ¿Listo? Entonces, ¿entendido cada uno? ¿Me confirman, porfa? Sí, profe, sí. ¿Listo? Entonces, adelante. Creo que vamos a dar un tiempo de 10 minutos y posterior a esos 10 minutos hacemos la socialización. Entonces, adelante, muchachos.
¿Listos? ¿Ya hicieron la investigación allí? Sí, profe. Listo, Diego menciona que sí. ¿Me confirman el resto, por favor? Listo, Brandon menciona que sí. Cristian, Daniel, Listo, listo. listo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Entonces, con lo que es la ergonomía física o biomecánica. Entonces, la persona que la tenía, por favor, nos comparte, nos socializa, nos da esa ejemplificación, por favor. Profe, la ergonomía física se trata del diseño de elementos que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas y psicológicas, buscando la mutua adaptación entre el hombre y la máquina. Los temas de relevancia y de estudio en esta ergonomía son posturas de trabajo, sobreesfuerzo de trabajo, movimientos repetitivos, eh, lesiones musculares causadas por elementos de trabajo y diseño de puestos de trabajo. Ok, muy bien. ¿Qué ejemplificación nos podrías brindar ahí, Diego? ¿Qué se te vino a la mente? Ejemplificación, por ejemplo, las cajas que ahora las hacen con huequitos a los lados para que las personas puedan hacer bien el agarre y no tengan que estar dañándose la espalda. Y otra ejemplificación de ese, las sillas de los escritorios, las sillas de los escritorios también, como las hacen en la actualidad. Ok, esas podrían ser dos buenas ejemplificaciones, ¿no? Ahí el agarre que mencionabas de las cajas, las sillas de los escritorios, como ya, bueno, recuerdo que anteriormente los escritorios eran totalmente rígidos, ahorita los hacen de forma mucho más suaves, que nosotros podamos mantener una postura totalmente recta, ¿sí? Ahí se podrían venir varias ejemplificaciones, ¿no? Hablaban también de acciones de carácter repetitivas. ¿M? De pronto, dentro de la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo puede ser una acción de carácter repetitiva en un trabajo? Un trabajo que se les venga a la mente donde ustedes ven acciones repetitivas. Profe, la flexión y extensión del tronco. ¿Qué flexión y extensión de tronco podría estar allí? Pero también nosotros de pronto, creo que la vez pasada hablamos o les mostraron un artículo sobre lo que era el túnel carpiano. Recuerdan que nada más el hecho de las personas que trabajan con el computador, estar haciendo este movimiento todo el tiempo y no tener pues esa ergonomía física o biomecánica que se tiene, sí, hace que tengan ahí sus daños en lo que son los nervios carpianos, ¿no? Entonces ahí ya vemos esa interacción de lo que es esa ergonomía de carácter física. Listo, gracias, Diego, en ese caso. Vamos con lo que es ergonomía ambiental. Listo, profe, yo. Adelante, Cristian. Entonces, la ergonomía ambiental nos habla sobre aquellos factores físicos que se presentan en el ambiente, ¿sí? Eh, Menciona cuatro factores. Estos cuatro son el sonoro, que puede alterar nuestro sistema nervioso central. El otro es, el otro factor es el de vibración, ¿sí? Que podemos ver un ejemplo muy claro, esas personas que están haciendo, sobre todo en carreteras, con una máquina, con el martillo, creo que es O, eléctrico, o la planadora también. correcto, ese es el otro factor ambiental físico que es el de vibración. El luminoso, nos mencionaba que pues, la persona tiene que tener una buena iluminación, eh, y nos habla también de un factor ambiental físico que es el térmico, una temperatura adecuada. Con el tema del térmico voy a dar un ejemplo claro. Como docente de natación, se encuentra uno
a lo largo de su experiencia piscinas buenas, no tan buenas, que la ponen a calentar la piscina ya en el momento de la clase y no todo el día, entonces pues el agua está fría. Para uno como docente, primero pues el gasto energético es mayor porque pues el cuerpo lo que va a empezar es a producir más calor y consumo de energía para regular esa temperatura corporal. Y pues aún los niños o los usuarios, ¿cómo se van a sentir? Claro, ahí tenemos una buena ejemplificación en el ámbito en el que nosotros nos movemos, ¿no? Y nos desempeñamos. Entonces ahí es ergonomía de carácter ambiental, ¿no? Ustedes ya pueden ver ahí de pronto ejemplificaciones también, las mismas que les había mencionado con anterioridad, ¿no? El hecho de la luz. Cuando vamos a estar todo el día afuera en el sol, ¿sí? Ustedes pueden ver que la mayoría de entrenadores que son de deportes al aire libre utilizan sus gafas oscuras para proteger sus ojos de esa radiación de carácter solar, ¿no? Mm. Importante también lo del sonido, lo del ruido. Ustedes se han notado que cuando uno no está en las condiciones necesarias, de pronto ustedes ahorita para tomar la clase, ¿sí? O las clases que ustedes toman, en muchas ocasiones ustedes pueden, o se ve que pasa un avión y nada más eso ya altera su sistema nervioso central y hace que pierda la concentración, hace que se desmotive para la clase y demás, ¿no? Entonces, esos son factores de carácter importantes. Ergonomía ambiental. ¿Listo? Muy bien, Cristian, gracias. Vamos con ergonomía cognitiva. Entonces, adelante, Daniel. Pues como concepto yo vi que era la relación entre el ser humano y todos los elementos del sistema de trabajo. Pues también se mira los aspectos cognitivos de las personas y pues la interacción que tienen con esos aspectos en el trabajo. Como por ejemplo, cuando le dan una orden o algo así, como tenerla presente, y, o sea, como la memoria de la persona en el trabajo a largo y corto plazo. Por ejemplo, le dan una orden que la ejecute por la tarde y pues que como tal no se mira como esa parte, se me creería, pero que sería como algo así. Ok, muy bien. Entonces, ahí estamos hablando de, primeramente, de todas esas, llamémoslo que señales informativas o esa recepción de información que nosotros tenemos durante nuestro periodo laboral, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que hablar y evaluar esa habilidad que se tiene para procesar esa información, ¿sí? Y qué acción nosotros vamos a tomar una vez hayamos procesado esa información, teniendo una relación con lo que es los conocimientos que nosotros ya poseemos y la experiencia que poseemos como tal, ¿sí? Entonces, de pronto, ¿cómo podría ser un ejemplo en este caso de esa ergonomía cognitiva? Por ejemplo, una secretaria tendría que estar pendiente de todo lo que el jefe le diga, podría ser. Y ¿Ok? pues también dice, sí. Y pues también dice que también que tenga un buen ambiente en el trabajo, lo que viene en un video, que digamos la secretaria en el computador tiene que estar con buena vibra, o sea, por ejemplo, una plantica y que el computador no esté, eso ya va en otra parte económica. Bueno, estaría más relacionado pronto un poco más con lo que es la ergonomía ambiental. Pero entonces, de pronto, ese primer ejemplo que brindaste pues, estaría adecuado, ¿no? Hablamos de nosotros Ah, de todo ese procesamiento mental que nosotros realizamos. Nada más un ejemplo que yo les puedo brindar también es la interacción que ustedes tienen con el computador, ¿sí? Ahí ustedes ya deben tener un conocimiento previo para interactuar y utilizar el computador. De pronto, nada más lo que les estaba dando yo ahorita una indicación. Les decía, listo, ustedes van a hacer una breve investigación sobre estos tipos de ergonomía. Entonces, ustedes para hacer esa investigación, ahí ya empieza lo que es esa ergonomía cognitiva. Ustedes ya procesaron eso que yo les brindé, dijeron, bueno, se hicieron como una especie de mapa mental. Bueno, para hacer esa búsqueda voy a entrar al computador, no sé, de pronto voy a mirar en Google Académico o yo tengo artículos o archivos relacionados con ellos, voy a entrar en YouTube y mirar un video. Entonces ahí ya empiezan a hacer esa asociación y mirar cómo ustedes empiezan a interactuar con
ello que van a trabajar y demás. ¿Qué solución con los conocimientos previos que ustedes tienen, pues le van a brindar a este aspecto? Y ya posterior a ello, ustedes hicieron listo. Entré a YouTube, un ejemplo. Entonces vi, no habían videos. ¿Ok? Entonces puedo entrar a los documentos que me brindó el profesor en este caso. Eso mismo ocurriría en el contexto de carácter laboral. ¿Sí nos logramos comprender allí? Sí, profe. Pues sería como una orden que se le da, como por decir, al cerebro y el cerebro cómo ejecutarla. ¿Podría ser? Sí, o sea, ahí buscamos la solvencia de esos estímulos externos que tenemos, ¿sí? Ya la solvencia de carácter cognitiva. ¿Listo? Para que lo tengamos presente y en cuenta. Y por eso también pues está la interacción neta con lo que es la maquinaria. ¿Sí? Si yo tengo experiencia trabajando con determinada máquina, no sé, de pronto podríamos hablar de, bueno, volvamos a traer aquí a correlaciones del computador, que es una de las maquinarias que nosotros más trabajamos. ¿Sí? Si yo ya tengo experiencia utilizando el programa de Excel, ¿m? Ahí yo ya lo puedo utilizar para solventar diferentes situaciones que se me den en el lugar de trabajo. No sé, únicamente para la realización de, bueno, lo que vamos a hacer de hoy en 8 días. Sacar la definitiva del corte. ¿Listo? Ahí ustedes lo pueden hacer en Excel y puede ser de forma sencilla si ustedes ya tienen ese conocimiento previo o su experiencia y demás. ¿Listo? Entonces nos quedaría faltando lo que es en este caso la ergonomía temporal y visual. Entonces, ¿qué podemos decir de ello, Brandon? ¿Listo? Voy a leer lo que escribe aquí Brandon. Entonces menciona que la ergonomía temporal se encarga del bienestar del trabajador en relación con los tiempos de trabajo, tales como los horarios de trabajo, los turnos, la duración de la jornada, el tiempo de reposo, las pausas y los descansos durante la jornada de trabajo y sobre todo los ritmos de trabajo. ¿Listo? Entonces allá vemos unos aspectos de carácter fundamentales dentro de esa ergonomía temporal, ¿no? Las jornadas de trabajo, los turnos, ¿sí? Los tiempos de descanso y el ritmo de trabajo, que es de carácter fundamental allí, ¿no? Pronto ustedes pueden darse cuenta dentro del área que nosotros manejamos. Voy a traer aquí a correlación la función que desempeña en este caso Cristian como entrenador de natación. ¿Mm? Creería, no sé, Cristian me corregirás, que en un momento tu ritmo de trabajo puede ser demasiado agitado, ¿no? Cuando tienes niños de 11, 10 años, tienes que dictar una clase durante 2 horas, en el cual puede ser demasiado agitado. Y en otro momento puede ser bajo, cuando únicamente tienes que estar pendiente de la piscina, o me equivoco allí. De pronto me corriges, Cristian, por favor. ¿Qué se hizo, Cristian? ¿Me corriges, Cristian, porfa, dentro de lo que te brindé? Profe, estoy sin sonido, qué pena, no te puedo colaborar ahí. Bueno, como que listo, no hay inconveniente. Bueno, entonces es una ejemplificación que les puedo brindar a ustedes, dentro de lo que ustedes realizan. No sé, aquí Daniel, si ya está trabajando, Diego ya está trabajando, o tienen su relación ahí en lo que son las prácticas profesionales, pronto como entrenadores, Sí, profe, yo trabajo como entrenador personal. como entrenador. Entonces nos podrías dar de pronto un ejemplo de ese ritmo de trabajo, ¿sí? Ahí cómo podría ser el ritmo de trabajo. Creería también que en algunos momentos será un ritmo elevado y en otros momentos pausados o se mantiene un mismo ritmo de trabajo. No, profe, la verdad es que hay veces que se acumula bastante, depende de los alumnos, porque cuando se aplazan las clases de una semana porque llovió o porque tuvieron algún trabajo ellos, una reunión o algo, pues quedó recargado para la siguiente semana con más clases. Y pues también depende de la época del año, por ejemplo, lo que es junio y mitad de año y lo que es diciembre y enero, como que no hay mucha gente que esté entrenando porque están de vacaciones, entonces baja bastante el ritmo de trabajo.
Ok, ahí ya podemos ver unas claras simplificaciones y podemos ver ahí cómo está implícita esa ergonomía de carácter temporal, ¿no? Entonces, para que la vayamos teniendo presente y en cuenta. Y tenemos aquí lo que es ergonomía visual. Menciona Branston que consiste en una correcta postura, iluminación y usos de las compensaciones ópticas apropiadas en relación a la distancia a la que se está mirando, ¿sí? El objetivo es mantener una correcta salud visual y prevenir posibles patologías oculares. ¿Listo? Ahí creo que un ejemplo sencillo puede ser como ustedes están ubicados ahorita frente al computador o al celular, donde estén, ¿sí? O sea, hablábamos de una distancia adecuada y apropiada. Se sabe que si yo estoy muy cerca al computador, voy a empezar a afectar lo que es mi visión, ¿no? Al igual si estoy muy lejos, porque la voy a empezar a sobreesforzar. Entonces ahí pues ya podemos hablar de ese aspecto. ¿Listo? Nos comparte aquí un video Brandon. ¿Cuánto dura ese videito? Entonces, visualicemos el video que nos comparte Brandon. Perfecto, muchachos. Visualicémoslo ahí rápido. Dura 2 minutos 15 segundos. Entonces, para que cada uno allí lo visualice, porfa. Ahí está. ¿Listo? ¿Visualizaron el video? ¿Lo están visualizando? ¿Me confirman? ¿Ya hicieron la visualización del video? ¿No lo visualizaron? ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? Sí, profe, ya. Ok, bien, Daniel. Diego, Brandon. Bueno, Brandon ya lo había visualizado porque fue el Sí, que nos profe, ya. mostró.
¿Listo? Entonces prácticamente, pues si ustedes, bueno, si hablamos ahí un poquito del video, pues todo lo que estamos hablando referente a lo que es la ergonomía, ¿no? Que ahí pues íbamos a hacer énfasis en la ergonomía visual, pero ahí se vieron todos los aspectos relacionados con la misma, ¿no? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Ya revisaron cuál es la actividad que tienen que realizar para esta semana? ¿Revisaron? No sé, pareciera que no me están escuchando. ¿Listo? Bueno, menciona aquí. Ok, gracias. Entonces quisiera saber si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud referente a esa actividad, que considero que es una actividad también de carácter muy sencilla. Más que todo, pues ya hasta en esta sesión ya la están realizando un poco. ¿Tienen dudas referente a la actividad? Profe, yo tengo dudas sobre la actividad de esta semana. Es que yo la hice, pero yo no sé los artículos. Bueno, pero eso sería la de la semana pasada. Es decir, la semana pasada. O sea, yo hice el cuadro del resumen de los dos artículos, cuadro resumen de los dos artículos, pero como tal no subí los PDFs. Ah, bueno, si algo adjunta el link para encontrarlos, no habría inconveniente. ¿Listo? Y referente a la de esta semana, ¿ya la revisaron? ¿Ya miraron a ver si tienen dudas o alguna inquietud? Bueno, parece que ninguna. ¿Listo? Adelante, Brandon. Sí, no hay ningún inconveniente. Si la persona es independiente, no. Solamente que esté haciendo una acción laboral. ¿Listo? No habría problema por ese lado. ¿Ok? O sea, bien sea con el trabajo que si ustedes están trabajando, el trabajo que ustedes realizan, si no, pues con un conocido, un familiar, un compañero, no sé, para que entonces ustedes hagan esa evaluación, esa ejemplificación. Bueno, si no tienen más dudas, si no tienen dudas, ya saben que de hoy en 8 días nos vemos nuevamente. Mm, sí, en este caso de una sola persona, solo para empezar a hacer la ejemplificación. ¿Listo? Entonces, nos veríamos de hoy en 8 días para la realización del parcial. Recuerden que entraría todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Ok? Y ya saben que el parcial lo empezamos a las 3:20 en punto. Igualmente, pues, nos reunimos con anterioridad, de pronto para que confirmar que esté todo en orden y demás. ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, pues finalizamos la sesión del día de hoy y nos vemos de hoy en 8 días. ¿Perfecto? Listo, profe. Una cosita, es que yo salí un momentico y usted me llamó a lista, pues no sé si tomó asistencia como tal. Daniel, listo, ahí no hay falla. ¿Listo, Daniel? Listo, listo, gracias, profe. Hasta luego.